Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde saben que en noches como estas nos gusta presentarles a personas que estamos seguros que encantados de conocer, ya lo verán. Saben que además de este programa procuramos promulgar y dar a pie a conocer lo que es la cultura. Un país sin cultura y sin educación, pues a poco puede llegar. Y qué mejor que invitar a una persona que ha sido ministra de Educación y Cultura. Hoy tenemos con nosotros esta noche el privilegio de tener con nosotros una figura de la política en los últimos 40 años, Esperanza Aguirre. Jurista de profesión, liberal de convicción, ha sido la primera mujer que fue presidenta del Senado. También fue presidenta de la Comunidad de Madrid durante 9 años y además estuvo también presidiendo el Partido Popular de Madrid con una impronta muy personal. La tenemos aquí hoy con nosotros porque acaba de leer este libro, Una liberal en política, ¿por qué lo que funciona es el liberalismo? Con prólogo, por cierto, de doña Isabel Díaz Ayuso. Es un compendio, una historia personal de memorias, de análisis político y una firme defensa de sus convicciones que ha llevado a cabo durante toda su larga carrera. Directa, sin complejos, con cero pelos en la lengua, es una mujer muy vehemente en la defensa de lo que piensa, ya lo verán. Y con ella, durante este programa, vamos a hablar del pasado un poquito, pero sobre todo del presente y del futuro político de este país. Ya les adelanto que no se van a aburrir. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias a usted, Javier, por haberme invitado, como diría, umbral para hablar de mi libro. Para hablar de mi libro. El honor y el placer es mío. Además, el día que pudimos concertar la entrevista, la verdad que no me lo creía, porque es una persona a la que le he seguido durante muchísimo tiempo, porque mi generación, y no soy de los jóvenes, pero tampoco de los muy mayores, siempre ha sido un referente para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo porque siempre ha defendido la libertad y eso creo que hoy es algo a tener mucho valor. Mire, hablando de su libro, que vamos a ir en varias cosas, pero hay una de ellas que es el tema de Bildu, en el que usted que compara que son los herederos del terrorismo. Yo les llamo filoterroristas. Filoterroristas. Bien, pero analizando lo que dice usted en el libro, ha salido esta semana una noticia que ha generado un poco de expectación. Vamos a verla aquí. Este es el último encuesta de NBC Report en la que aparece Bildu, que ya tiene más votos, si hubiera hoy unas elecciones, que el PNV. Doña Esperanza, ¿qué es lo que hemos hecho mal entre todos para que después de lo que ha vivido este país, de los que usted en el libro además nombra como sufructuarios del terrorismo, del dolor, de la barbarie y de asesinatos, en caso de que hubiera elecciones, esta gente pudiera ganar unas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca? Pues desgraciadamente, Javier, en mi opinión, porque han ganado el relato. Y también porque después de que la ley de partidos los ilegalizaba, se pusieran con el nombre que se pusieran, porque utilizaron varios, que yo recuerde 3 o 4, Ribatasuna, Batasuna, y el Tribunal Constitucional decidió que pese a que no habían pedido perdón, que no lo han hecho nunca, a que no se han arrepentido de sus crímenes, pues decidió que era un partido constitucional y a mí eso realmente me pareció terrible. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no lo es un órgano político y en el momento que convino al Partido Socialista, pues lo declaró así. Luego vamos a hablar del Tribunal Constitucional. Es verdad que usted además lo dice en varias ocasiones a lo largo del libro, que entiende que lo que es el Tribunal Constitucional debe de ser un ente simplemente interpretativo. Pero lo que no puede ser es una sala de corregir al Tribunal Supremo. No, no, mire, es que eso no es. Usted tiene que decir si es o no constitucional un proyecto de ley y si es o no constitucional una decisión judicial que se ha tomado contra un español que ha recurrido. Pero bueno, de ninguna manera está usted para enmendarle la plana al Supremo. Y lo que acaban de hacer con la ponencia que han presentado para la ley de amnistía, que recuerdo para los espectadores que la diferencia entre indulto y amnistía es que el indulto lo que hace es perdonar un delito que se ha cometido. Mientras que la amnistía lo que hace es decir, no, no, es que lo que usted hizo no es ningún delito. Como ya han eliminado la sedición,
lo que quieren hacer es que, bueno, pues incluso la malversación de fondos públicos que hicieron para dar el golpe de Estado, pues eso tampoco sea delito. Y eso yo espero. En el caso de que ellos digan que sí es constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que no lo es. En el libro dice varias cosas. Hay un apartado que yo les recomiendo, un capítulo que habla sobre lo que es desmontando la memoria histórica, el relato de la izquierda y luego lo que ella entiende que es el relato real de lo que ha pasado en España. Y la pregunta que le voy a hacer ahora tiene mucho que ver con esto, porque esto que hemos dicho de Bildu y del PNV, usted en el libro dice una cosa que mucha gente no sabe. Y es que cuando Franco y Mola saltan, el PNV de Álava y el PNV de Navarra se adhirieron a ese movimiento, que hay mucha gente que no lo sabe. Leanse el libro, ya les digo que es un libro espectacular en cuanto a historia y a datos que sin duda hay que leer. Yo es que tengo como objetivo dar la batalla cultural y para eso hay que desmontar el relato de la izquierda. Y el relato de la izquierda en relación a la Segunda República y a la dictadura de Franco es un relato muy mentiroso y por eso hay que desmontarlo. También dice usted en el libro que ETA es hija del PNV. En un momento dado lo dice. ¿Usted no cree que el PNV, en la dinámica en la que se está entrando, que además la juventud de la Comunidad Autónoma Vasca es mayoritariamente de Bildu, se arrepentirá con el tiempo y dejará ese espacio de liderar la política vasca en esa comunidad y en Madrid a Bildu? ¿Cree que se arrepentirá? Pues no lo sé, eso hay que preguntárselo a ellos. Yo lo que creo es que el Partido Nacionalista Vasco, con los que yo me llevé muy bien siendo presidenta del Senado, si ha leído el libro, sí. digo que me ¿La llamaban aplaudieron despecho. al final? ¿La aplaudieron al final? Sí, me aplaudieron, pero bueno, fue una ovación impresionante cuando me fui. Pues no solo ellos, todos. El Senado entero. Sí. Entonces no había esta división guerra civilista en la que nos metió luego Zapatero y que ahora Sánchez lleva a su máxima expresión. Pero volviendo a lo anterior, ese relato que viene a decir que la Segunda República era un régimen idílico, donde se respetaban todos los derechos y libertades. Lo que pasa que vinieron unos generales fascistas y golpistas y unos clérigos que eran carcas, dieron un golpe de Estado y después de una guerra de 3 años lo prolongaron durante 40 años la dictadura. Y es que eso no es así. En el libro yo cuento los hechos, solamente los hechos. Y los hechos son, primero, la Segunda República viene como consecuencia de unas elecciones municipales. O sea que hay un cambio de régimen con unas elecciones que no lo preveían. Segundo, los presidentes de la República jamás fueron elegidos por los ciudadanos. Tercero, la Constitución de la República aprueba una ley de prensa que permitía que los periódicos que no gustaban fueran, por supuesto, censurados o incluso clausurados. O sea que tampoco había libertad de expresión. Y por eso mi punto de vista es que si decir que el golpe fue una cosa solo de golpistas, de generales golpistas y de clérigos carcas, no es verdad. El asesinato de Calvo Sotelo, en mi opinión, y después de haber leído el relato de Andrés Miguel Vidarte, lo que cuenta, que se llama Todos fuimos culpables, su libro. Él era del Partido Socialista. Si van a casa, bueno, fueron a casa primero de Gil Robles, pero Gil Robles no estaba en su casa, que era el líder de la oposición. Entonces fueron a casa de Calvo Sotelo. Le sacaron de su casa. Le hicieron vestirse porque debía ser la 1:00 de la mañana y se lo llevaron y le pegaron un tiro camino de no sé dónde, le estaban llevando en la calle Velázquez, por lo visto. Eso fue la gota que desbordó el vaso, porque habían empezado quemando las iglesias, quemando los conventos, prohibiendo a los jesuitas, para no decir directamente los jesuitas, decían aquellas órdenes que tengan la obediencia al Papa como uno de sus obligaciones. Pero bueno, el caso que aquello, el asesinato de Calvo Sotelo, y más que eso, el que el gobierno de entonces no hiciera nada, al ver cómo la escolta de Indalecio Prieto,
porque era el escolta Indalecio Prieto. Y fíjese que yo, que sí que estoy por el espíritu de la Constitución, como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, con José María Álvarez del Manzano de alcalde, le dimos una calle en Madrid a Indalecio Prieto. ¿Por qué? Pues porque escribió una carta al final de su vida reconociendo lo que había hecho para el golpe del 34, las cosas bueno, de las que se arrepentía, porque creía que lo hizo por el bien de España y que habían sido mal para España. Y eso es lo que yo creo, que desde ambos bandos hubo hechos heroicos y hechos vergonzosos en los dos bandos. No es verdad esa división maniquea de que solo son buenos los de un bando, el de ellos, claro, y los demás somos todos malos. Y encima, ahora, no cuando se hizo la Constitución y fue la transición en la que los que la hicieron habían estado en la guerra. No, ahora, con sus nietos, los nietos son los que dicen que todos somos los que decimos algo en favor de uno del bando que no les gusta, pues somos todos unos fascistas y unos franquistas, y en cambio ellos son unos demócratas convencidos. Pues no. Pedro Sánchez no está actuando como un presidente democrático de un país libre, no, está actuando como un autócrata. Hablando ahora de asesinatos, hay un apartado que usted también habla de lo que es el fin del terrorismo de la ETA. ¿Qué cree usted que da lugar a que finalmente ETA deje de matar? Que, por cierto, dice también en el libro una cosa muy acertada, que no fue ninguna lucha armada, fueron asesinatos cobardes. Ellos dicen que es lucha armada. No, lucha armada es lo que están haciendo en Ucrania y seguramente también los rusos, pero asesinatos a sangre fría no es lo mismo que lucha armada, ¿eh? ¿Y qué cree usted que es lo que al final da pie a que ETA decida dejar de matar? Cuando se decide que se va a aplicar la ley, toda la ley y solo la ley, no como habían hecho el gobierno anterior, que había hecho los GAL, no, pero aplicarles la ley, toda la ley y solo la ley, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fue absolutamente determinante de que ETA dijera, bueno, pues tenemos que dejarlo. El problema es que Zapatero decide que, bueno, se reúnen, es que no recuerdo exactamente dónde, pero había el líder de la Esquerra Republicana entonces, que se reúne con un socialista, que era el presidente del Partido Socialista, que por cierto había estado en la cárcel por pegar a su mujer. Echeguren. No, ¿cómo se llamaba? Eguiguren, con el líder de la Esquerra Republicana, se reúnen y deciden que Cataluña ahí no va a haber ningún tipo de acto terrorista. Con Carod Rovira, que es el... Carod Rovira, exactamente. ¿Por qué dice usted eso? No, porque es que en esa fecha él fue a Jerusalén y se sacó una cruz, no sé si se acordará usted, que fue como diciendo que él que había ido como Judas, dejando a los demás españoles para que pudieran ser asesinados, excepto los catalanes a los que él representaba. Claro, entonces a los catalanes ya les libraba el bueno de Eguiguren pactando con Carod Rovira y eso fue lo que... está dándole la vuelta al relato. La verdad es que ETA asesinó sin fin y mucho más en la democracia que durante el franquismo, mucho más, y resulta que ahora Bildu, del cual dijo el presidente Sánchez, con Bildu no, señorita, se lo he dicho 5 veces, si quiere se lo vuelvo a decir, se lo digo 20 veces, con Bildu no, y ya había pactado el gobierno de Navarra, la señora Chivite, que por cierto salen las fotos detrás de las cortinas haciendo trampas en el famoso Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista, ya había pactado el gobierno de Navarra y ahora le han dado el Ayuntamiento de Pamplona a un bilduetarra. Ahí sigue. No, ahí sigue no, es que se lo acaban de dar. Sí, pero le digo que el que se lo da, el alcalde, el que se lo han dado, efectivamente, estuvo en Ribatasuna. Yo viví en esa zona hace tiempo. Tremendo. Pero, doña Esperanza, lo normal es pensar que ETA, entre todos, los ciudadanos, con su hartado, todos nos acordamos de lo que pasó tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, con el trabajo de la policía, de la Guardia Civil, de los jueces, de los fiscales. Sí, que, también se me había olvidado lo de los jueces. Que estaban siendo asesinados, y también de periodistas, que algunos por escribir se jugaron la vida, tanto se la jugaron que la perdieron. Yo estuve en el entierro de este
no me acuerdo cómo se llamaba, pero escribía en El Mundo. El que mataron allí a la mujer en... No, lo asesinaron allí. ¿Pero en Sevilla? No, en el País Vasco, no me acuerdo dónde, sí. Pero cuando la madre de Maite Pagaza Ortundúa dijo aquello de nos dirán cosas que no se le harán la sangre. Lo normal es pensar que deberíamos de tener una conciencia colectiva de que además los ciudadanos también presionaron para que ETA acabáramos con ellos entre todos. Sin embargo, no se crean que hay gente que no opina lo mismo. Por supuesto que no. No sé si opinan todo lo contrario, empezando por Zapatero. ¿Y acabó con ETA fue el Partido Socialista? Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente. Permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Cuando ETA se entregó. Y eso, oiga, derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado, pero la historia todos los va a gobiernos costar de la así, a no ser democracia. que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinario. Bueno, esto creo que lo reconozco. Recuerdo al señor Rodríguez Zapatero que el atentado que hicieron en Barajas, que le costó la vida a 2 personas, él no le llamó atentado, le llamó accidente. Y le recuerdo también que nada más tomar posesión el gobierno de Rajoy, el propio Zapatero in person se fue a ver al ministro del Interior. Y yo supongo, eso ya no lo sé, no me constan los hechos, que le debió decir que había que soltar de la cárcel a muchos de los asesinos que estaban en la cárcel. En concreto, yo recuerdo el caso de este señor, que por supuesto le soltamos en el verano, era yo ya presidenta, no sé qué. Bolinaga. A Bolinaga. Sí. Porque decían que estaba muy enfermo, ¿no? Y resulta que estaba con la novia en la cárcel, en fin. Bueno, a mí me pareció una vergüenza. Y que el ministro del Interior dijera que es que si no lo soltaba él estaba prevaricando, vamos. ¿Qué opina usted de Arnaldo? Lo cuento también en el Sí, sí, lo sé. Sí, lo tengo, está aquí. El libro, se lo vuelvo a enseñar, hay que comprárselo, porque es historia viva de España. Una historia de futuro, porque también da soluciones para el futuro, pero sobre todo del pasado. Muchas cosas no son malas, pero algunas son vergonzosas. Esperanza, ¿qué opina usted de la figura de Arnaldo Otegi? Arnaldo Otegi, bueno, pues que... si le hacemos caso a Jaime Mayor, tendría usted que traer a este programa a Jaime Mayor. Yo estaría encantadísimo. Jaime, si usted me hace la gestión, claro, le invitamos la próxima semana. Sí, por supuesto, pues yo le hago la gestión. Jaime sostiene que el proceso vasco es el proceso catalán y ahora es el proceso español y que todo es lo mismo, a base de cambiar el relato y de no enseñar a los niños en los colegios la verdad. Los niños no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, ni saben lo que es ETA, no saben nada. Esto es lo que opina nuestra invitada de Arnaldo Otegi, pero hay otras personas que tienen otra percepción muy diferente. Vamos a verlo. Pregunto, ¿Arnaldo Otegi es un hombre de paz? Arnaldo Otegi contribuyó decisivamente al fin de la violencia. No sé si fue un proceso evolutivo, un proceso de estricto visión o cálculo político, o que también apunta en la declaración, apunta alguna consideración de carácter ético, pero contribuyó a ello. Y por tanto, siempre debemos de ser leales con la verdad, uno, y valorar los hechos. Siempre soy partidario de una democracia de la generosidad. Señor Rodríguez Zapatero, que ahora es el jefe del Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla, a ver... Sí. Yo creo que lo cuento en el libro, pero por si acaso para los espectadores. Sí, lo cuentas. En el año 89 cae el muro. Sí. Vemos todos la desolación que hay cuando el comunismo no solamente es que en economía es una catástrofe, sino que lo es en las libertades, en la cultura, en el medio ambiente, todo lo que fue la desecación del mar de Aral, todos los problemas que el comunismo había traído en los países de la
lo que tenía sojuzgados la Unión Soviética. Bueno, nos parecía que se había dado una gran victoria para los liberales y resulta, eso fue en noviembre del 89. 6 meses después, en junio del 90, se crea el Foro de Sao Paulo. Y ese Foro de Sao Paulo lo que pretende es que el comunismo, con otro nombre, claro, sigue la doctrina de Laclau, el comunismo no se puede usar esa palabra, ahora se llama socialismo del siglo XXI. Y como tampoco se puede decir que, bueno, que esto de la lucha de los empleados contra los empresarios, o sea, de los obreros contra los empresarios, está muy pasado de moda, ahora lo que hay que buscar son colectivos que en algún momento de la historia han estado perseguidos, y esos colectivos dividir en dos. Por ejemplo, las mujeres, pues alguna vez estuvieron perseguidas, pero estuvieron preteridas, pero justamente en Occidente es donde las mujeres tenemos todos nuestros derechos. Nunca les he oído a estos amigos nuestros del socialismo del siglo XXI preocuparse de las mujeres que siguen sojuzgadas, preteridas, sometidas a sus maridos o a sus padres. De esas no hablan nunca, y son millones las mujeres que siguen así. No solo las mujeres, los homosexuales, los negros, todo esto es lo que dice el Foro Sao Paulo, y hay que reconocer que ha tenido éxitos en Sudamérica. Pero como el Foro Sao Paulo se iba quedando ya un poco anticuado, pues ahora han constituido el Grupo de Puebla, y el presidente es Zapatero, que es el que está defendiendo a Delcy Rodríguez, el que defiende a Maduro, el que defiende a Lula da Silva, todo lo que llaman socialismo del siglo XXI, que en realidad es comunismo, está defendido ahora por Zapatero. Y por eso le gusta tanto Otegui, claro, y por eso considera que él ha acabado con ETA. Pero vamos, oiga, por su culpa, ETA se ha hecho con el relato. Le preguntaba antes a doña Esperanza por el tema del Tribunal Constitucional y la sentencia de la amnistía. Esta semana ha salido la ponencia, que ella ya ha dado su opinión. Pero en esa ponencia ha salido algo muy curioso que me gustaría preguntarle a Esperanza por ello. Ha salido esto: el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba. Vamos a ver. Pues vamos a poner ya la esclavitud, sí, ¿no pero, le parece? Doña Esperanza, es que usted como jurista, por otra parte, hay gente que a lo mejor no lo sabe, Esperanza no es jurista solamente, es una mujer que sacó la carrera de licenciatura de Derecho en la Complutense de Madrid con 9 matrículas en su carrera de honor. Sí. 9 matrículas de honor. Entonces, luego saqué unas oposiciones, que el temario de Derecho era muy complicado. Y luego la verdad es que el Derecho me apasionó, porque yo quería haber estudiado químicas, pero me decidí por el Derecho, y la verdad es que el Derecho, para mí, es una de las carreras que más recomiendo yo a los jóvenes que me preguntan algo. Si no tienes una vocación clara de médico, de veterinario, de arquitecto, de ingeniero, Derecho. Lo cierto es que esta ponencia, en aras a una supuesta convivencia y cohesión social, pues... Pero si es que es mentira lo de la convivencia, pero si está ahí el señor Illa y no se puede enseñar en castellano en Cataluña, a pesar de las sentencias de los tribunales, no las cumple. Illa, que ha tomado posesión y ha quitado la bandera de España el día de su toma de posesión. Illa, que nos obligó a los madrileños cuando era ministro de Sanidad a estar encerrados todavía más tiempo. A mi hijo, que tenía 4 niños muy pequeños, ahora ya no son tan pequeños, pero en fin, el pequeño tenía entonces 2 años, 42 días sin poder salir de casa, él, su mujer, sus 4 niños, y sí se podía sacar al perro y no a los niños, pues eso, Illa. Pues ella, ahora que habla Esperanza de... Y ahora dice que es que hay mucha paz en Cataluña. No, pues es que a mí la paz de los cementerios no me gusta. Pues yo no sé si hay mucha paz en Cataluña, pero si verdaderamente esta ponencia fue para mejorar la convivencia y la cohesión social, con este vídeo que vamos a ver ahora, que está ahí ya, no sé yo qué opinan ustedes. Ahora veremos.
Es el palo de la música. Estaba el señor Illa con todas las autoridades catalanas y empezaron a cantar Independencia. ¿Qué le dicen estas imágenes, doña Esperanza? Bueno, pues estamos en un país libre. Querer ser independiente es parte de la libertad que yo le concedo a todos los españoles. Se la concede la Constitución y yo, por supuesto, pero dentro de los métodos que la Constitución prevé para aquellos que quieran cambiar algún artículo de la Constitución. En este caso es el artículo primero, la nación española, por lo tanto tendrán que seguir esos métodos, que son complicados, pues sí, pero a ver, lo que tienen que hacer es, a lo mejor ahora, si lo llevan al Congreso, con la mayoría que tienen, pues lo pueden aprobar. Lo que pasa que luego hay que disolver, hay que convocar nuevas cortes, y, en fin, claro que es difícil, pero usted si quiere ser independentista, séalo dentro de la ley. Doña Esperanza, todo esto que hemos estado hablando de Cataluña y de las comunidades autónomas vascas y la catalana, todo esto que está pasando con el independentismo, aparte que quizá está un poquito avivado por lo que se le está concediendo, ¿usted no cree, y lo critica mucho también, que es debido sobre todo a la ley electoral que da muchos escaños a muy poca gente? ¿Usted no cree que esta ley hay que cambiarla definitivamente? Yo sí lo creo. La verdad es que esta ley no se ha cambiado en las mayorías absolutas que ha tenido tanto el PSOE como el PP, porque esto es un real decreto, no, ni siquiera era real, sí, real decreto anterior a la Constitución, pero que tanto el PSOE como el PP pensaban que les convenía y por eso no se cambió. Pero la realidad es que hoy día el señor Puigdemont, con el 11,1% de los votos de los catalanes, que no es lo mismo que los catalanes con derecho a voto, que eran muchísimos más, pero de los que votaron, el 11,1. La Esquerra Republicana, el 12,1, o sea, el 23, el 13,1, el 24 entre los dos. Y entonces resulta que eso es en Cataluña, pero es que en España, con un porcentaje ridículo del 3% de los votos de los españoles, no sé si llega exactamente, le hemos hecho presidente del gobierno de España al señor Puigdemont. Yo lo digo en el libro también. Es que le ha nombrado presidente del gobierno a Puigdemont. Sí. A un prófugo de la justicia. Un señor que dio un golpe de Estado, que se fue en el maletero, que por mucho que diga mi amiga Raula que no se fue en el maletero, se fue en el maletero. A ver, y le hemos hecho con el 3% de los votos. Y eso, a mi juicio, eso es una vergüenza y los españoles es que no tenemos por qué tolerar una cosa igual. Entonces, todos los demás países tienen un porcentaje de voto nacional. Entonces, si es que le dejan sin representación, no. Puede tener representación en el ayuntamiento, en la comarca, en la comunidad autónoma, pero para venir a estar representado en el Congreso de los Diputados, igual que en el Parlamento Europeo se unen el Partido Nacionalista Vasco con la Esquerra, bueno, en fin, se unen entre otros, pues lo que tiene usted que hacer es tener un porcentaje mínimo de votos, porque si no tiene un mínimo de votos, no puede usted representar a todos los españoles. Usted habla, y es muy dura y muy crítica durante todo el libro con la izquierda en general, con la izquierda. Soy también crítica con la derecha. Sí, ya lo sé, si luego le voy a preguntar, Vaya que se es crítica. Yo creo que la única que sale indemne es Isabel Díaz Ayuso. Los demás. No, sí, y Aznar. Muchos más. Y Aznar. Aznar, Cayetano, Javier Lasqueti, Javier Fernández Lasqueti. Sí, bueno. Cascos, pero algunos no, ¿eh? Yo le estoy hablando de los de arriba del todo. No todos salen tan bien. Pero bueno, luego se lo voy a preguntar. Pero en el libro usted es muy dura, insisto, con la izquierda. Hay una anécdota que cuenta usted dos veces, que cuenta usted dos veces en el libro, y es cuando Fernando de los Ríos va al Kremlin a hablar con Lenin y le pregunta, bueno, ¿y cuándo van a dejar a los rusos en libertad? Y Lenin le dice, ¿libertad para qué? Lo que usted estaba comentando ahora de la democracia que llaman del siglo XXI, que es un comunismo encubierto. ¿La izquierda tiene un problema con la libertad? Pues mire, yo que en la Comunidad de Madrid, cuando fui presidenta, logré, porque tenía mayoría absoluta, la que me habían dado los madrileños 3 veces, poner la libertad de elegir médico, libertad de elegir hospital, libertad de que los padres elijan el colegio que quieren para sus hijos, libertad de horarios comerciales, libertad para construir una casa en un terreno que no estuviera protegido. Todo eso a los socialistas les horroriza y a los comunistas más. O sea, ellos quieren la clientela cautiva. Usted tiene que ir a este colegio porque se lo digo yo, y tendrá que ir a este hospital y si no le gusta el médico se aguanta. Quieren la clientela cautiva y nosotros no, yo quiero la libertad.
La libertad de elegir, el free to choose que decía Friedman, por supuesto, pero es que los que tienen problema con la libertad son ellos. Dicen que decía, no sé cuál de los líderes de la República, socialismo es libertad. Pues no lo están demostrando, al revés. Pues sobre la libertad y sobre un referente que tiene mucho que ver, luego ya lo verán. Con nuestra invitada de hoy, Javier Milei, vamos a hablar también de otras cosas, de la relación de nuestra invitada con la prensa y de otras muchas cosas más y de algunos personas a los que señala con nombres y apellidos en el libro. Vamos a hablar con ella, pero después de la publicidad. No se muevan, que venimos enseguida. Continuamos, amigos, en esta entrevista de hoy con nuestra invitada especial, doña Esperanza Aguirre, que ha tenido el gusto y el placer para nosotros de estar aquí hoy con todos nosotros en esta noche tan especial, valga la redundancia. Doña Esperanza, ahora ha surgido una figura mundial, un icono de libertad que propugna muchos de los valores que usted defiende en su libro, que es Javier Milei. Javier Milei es una persona que está arrasando, que por cierto va a venir este fin de semana, va a estar aquí en Madrid. ¿Qué opina usted de la figura, no solamente personal, sino del proyecto político de Javier Milei? Bueno, Javier Milei, él dice siempre, que se lo preguntan y sin que se lo pregunten, que él no es un político, que él es un economista. Y como economista, él empezó a ir a las tertulias y a explicar el disparate que era el kirchnerismo, lo que había convertido a Argentina en los últimos 80 años de ser el país, uno de los países, de los 3 o 4 países más ricos del mundo, en ser el 149, donde la pobreza, yo tuve la suerte y el honor de que Milei me invitara a su toma de posesión, fui y vi en el hotel, al lado del hotel en el que yo estaba, que realmente pues era uno de los barrios mejores de Buenos Aires, cómo unos jóvenes sacaban la comida de la basura. Eso yo no lo he visto aquí, ni en los sitios más humildes de toda la península ibérica. Bueno, pues Milei consiguió pasar, bueno, primero entrar en la política de las tertulias televisivas, sacar 2 escaños, y con esos 2 escaños conseguir, a base de decir la doctrina sin pelos en la lengua, explicar, había un panel con todos los ministerios absurdos que tenía la señora Kirchner, este ministerio no vale para nada, este fuera, en la motosierra, decir que los argentinos tenían que trabajar y que el fruto de su trabajo tenía que ser preferentemente para ellos, que bajaría los impuestos, que no iba a dar pagas, porque era, por lo visto, que es una vergüenza la cantidad de gente que estaba cobrando pensiones y que se habían muerto hace no sé cuánto tiempo. 3,5 millones, calculan. 3,5 millones de personas. Sí, sí. Ah, no lo sabía, que cobraban la pensión y ya se habían muerto. Allí, perdona, que es que aquí el protagonismo siempre es la invitada, pero es que sigo mucho y muy de cerca la política argentina. Allí los llaman ñoquis. Los ñoquis son los que de una u otra forma, o bien porque trabajan sin trabajar, funcionarios encubiertos, amigos en familiares, y ahora están también detrás de casi 800.000 personas, calculan, a las cuales les dieron pensiones de discapacidad. Sí, y con radiografías de perros. De perros, sí. O sea, una cosa increíble, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿está de acuerdo? Aquí en España también tenemos ñoquis, porque las sobrinas estas de Ábalos... En fin, lo que genera el presidente Milei entre la izquierda a nivel mundial tras su discurso en Davos, que también se refiere en el libro. El discurso en la ONU, ese fue maravilloso. Sí. El discurso de la ONU. Fue tremendo. Explicando que era una maravilla cuando se había fundado la ONU, con todas las cosas de los derechos humanos y para evitar las guerras que habían estado invadiendo toda la primera mitad del siglo XX, y cómo la ONU ahora
se ha dedicado a decirnos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que no tenemos que pensar, y la famosa Agenda 2030, meterse en nuestras vidas. Porque, a ver, yo soy soberanista, o sea, yo creo en la soberanía de cada una de las naciones que integran la ONU. La ONU, el globalismo de la ONU, yo estoy en radical desacuerdo. Lo dice en el libro también, es muy crítica, luego le voy a hacer una pregunta si nos da tiempo sobre ello, sobre la Agenda 2030. Pero el odio, creo que se puede llamar así, porque no es disconformidad con las ideas de Javier Milei. El odio que despierta Milei. Ahora sí, han dicho, uno de estos de izquierdas en Twitter ha dicho que lo maten antes de que se baje del avión. Y de mí dicen lo mismo todavía. Hay algunos que dicen otra cosa, casi lo mismo, abruptos aberrantes. De Podemos, vamos a verlo. Fin de semana, esos fanáticos neoliberales celebran un evento en Madrid, patrocinado por una firma de criptomonedas. A ese evento van políticos del Partido Popular, de Vox, y traen a su dios Máximo. Un trilero investigado por estafar hasta 87 millones de dólares a más de 50.000 personas, muchos de ellos españoles, con la criptomoneda Libra. ¿Qué está haciendo el gobierno soberano de España? Que lo detengan nada más llegar al aeropuerto, que detengan a Javier Milei hasta que devuelva todo lo que ha... Detener a alguien sin que tenga una orden de detención internacional. Bueno, pero es más suave que el que escribe que lo maten. Yo eso no lo he visto. En Twitter lo ha puesto uno. Usted que ha estado allí en Argentina con él en su toma de posesión, como nos dijo antes, y además creo que este fin de semana va a estar con él, ¿no? Sí. Bueno, este fin de semana él clausura el Madrid Economic Forum. Mi actuación está prevista. Es una entrevista para explicar la política en la Comunidad de Madrid, la economía madrileña, el sábado por la tarde, y Milei yo creo que clausurará el domingo por la tarde, no sé exactamente la hora, pero vamos, también va a estar Milei el viernes 13, esto es mala fecha para un americano, pero no para nosotros, va a estar recibiendo el premio del Club de los Viernes. Pero esto es debido, usted que estuvo allí, ¿cree que precisamente tres características que usted las define muy bien en el libro? Javier Milei habla para adultos, no ha engañado a nadie en absoluto. Hace lo que dice que iba a hacer. Y cuando lo está haciendo, dice por qué lo está haciendo. Y claro, ahora le están montando un pollo porque no quiere subir las pensiones hasta que no pueda hacerlo sin generar déficit. Sí, pero sin embargo, luego sale esta noticia que ha salido publicada esta semana y claro, es normal que le odien, porque luego ha sacado a 1,7 millones de niños, pero es que esto no es un informe hecho por... El informe lo hace la UNICEF. La propia UNICEF, ha sido la propia UNICEF. Si hay algo que tiene en común nuestra invitada con Javier Milei es... que no rehuyen para nada el enfrentarse a la prensa, hablarles claro y ponerles en su sitio. Y alguien dirá, estoy exagerando un poco. Es que somos políticamente incorrectos. Miren esto, ya verán. ¿Cómo está? ¿Le puedo hacer unas preguntas? Sí, pero ¿quién eres? Hombre, llevo el micrófono a la vista, no como Villarejo. Ah, no como Villarejo. Villarejo los lleva bien escondidos. Bueno, usted lo sabe bien. Quería preguntarle, él hablaba... ¿Cómo lo voy a yo a saber si yo no sabía ni quién era él? Él hablaba de choricetes. Usted dijo que por eso había echado a algunos compañeros. ¿Por qué no acudió a la justicia a denunciarlo? Las grabaciones ilegales para la secta son muy interesantes para mí. No, la sexta. ¿Por qué no acudió usted a la justicia? No me puedo reír. Madre mía. Doña Esperanza, usted siempre ha sido muy beligerante. Yo les recomiendo en el libro que se lean una anécdota que cuenta ella la primera vez que el diario El País le puso una portada y la conversación que tuvo a la entrada de un Consejo de Ministros con quien entonces... No era de ministros. Yo era ministra, pero era el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Pero era con... Entonces yo venía muy acontecida porque era la primera vez. Pero era con Cascos, ¿no? Sí. Entonces Paco Álvarez Cascos, que era... Bueno, que es un tipo estupendísimo. Solo cuento otra anécdota. Yo he veraneado en Asturias muchos años y cuando ya se había ido, o le habían echado, por desgracia, a Paco Álvarez Cascos, la presidenta del Gobierno de Asturias, estaba lleno de carteles. Con Cascos ya habríamos llegado. Sí. Bueno, el caso es que entré en el Comité Ejecutivo Nacional y con cara así de El País me dedica la portada y me pone verde, me dijo, oye, enhorabuena. Y le dije, pero enhorabuena, ¿por qué? Porque ya eres caza mayor. A ver, ¿te crees tú que El País se va a dedicar a la caza menor?
Antes le dije que le iba a preguntar cosas sobre el Partido Popular. Vamos a ver. Se ha anunciado que en julio va a haber un congreso y ha salido esta semana esta encuesta que dice lo siguiente. 8 de cada 10 votantes del Partido Popular le pide más contundencia a Feijóo, y también hay otra encuesta que dice que el 80% creen oportuno renovar cargos en la cúpula del partido. Doña Esperanza, ¿usted está en este 80%? En el segundo sí, en el primero no. Yo creo que Feijóo hace muy bien el papel que tiene que hacer. Ahora que lo que rodea a Feijóo, que se ha venido demostrando desde la campaña electoral de julio del 23 hasta muchos otros momentos, yo sí creo que la cúpula hay que renovarla. Pero más que renovarla, lo que yo fui a ver a Feijóo precisamente para decirle que yo creía que era imprescindible que copie a los ingleses que tienen ese shadow cabinet, un gabinete en la sombra. O sea, a mí se me llevan los demonios cuando oigo al ministro de Transportes decir este es el mejor momento del ferrocarril en España, cuando estamos viendo cómo están las estaciones, qué está pasando, 10.700 españoles ahí en el medio del campo. Y usted, Javier, ¿sabe quién es el portavoz de Transportes del Partido Popular? Pues la verdad que no. Pues no, ni usted, ni yo, ni nadie sabe quién es, que a lo mejor es un señor estupendísimo, pero a mí me parece que no lo hay. Y si no lo hay, si lo hubiéramos nombrado nada más llegar Feijóo, esa persona con 2 años de experiencia, por mucho que sea un diputado por, yo que sé, por Jaén o por Córdoba o por La Coruña, ya sabría mucho más que el ministro Óscar Puente y estaría siempre dispuesto a contestarle. Y los periodistas irían a preguntarle a él qué opina de que haya dicho esto el ministro de Transportes. Y como Transportes, pues todo lo demás. Igual que, no sé, es que ha habido declaraciones verdaderamente terroríficas que se han encontrado sin contestación. Bueno, el presidente del gobierno diciendo que en España no hay uranio, por ejemplo. Bueno, sí. No ha ido a Pues, Salamanca, ¿no? Que no ha ido a Salamanca. Bueno, pero si no es porque haya ido, es que en el informe mundial del uranio, pues España sale en uno de los puestos más destacados. Lo dice para evitar prolongar la vida de las nucleares. Volviendo al Partido Popular, 186 diputados, todas las comunidades autónomas prácticamente, la mayoría de los ayuntamientos, quitando relevantes, estaba Barcelona y Bilbao, con todo a favor, el Senado también con mayoría, y sin embargo, por lo que sea, pues no caló. Hay muchísima gente ¿Cómo que no por lo que sea? No, es por lo que es porque no cumplimos el programa electoral y perdimos 5 millones de votos. Los españoles no son tontos. Pero, ¿para qué queremos votar al Partido Popular? Que nos votaron, bueno, pues del espectro político, excepto la izquierda, todos los demás. Y resulta que dejamos que sucediera lo mismo que si hubiera venido un gobierno de Felipe González. Entre otras cosas porque se subieron los impuestos más que Izquierda pero es Unida. Que el ministro de Hacienda salió diciendo estoy encantado porque voy a subir los impuestos más de lo que proponía Izquierda Unida en su programa. Entonces, pues claro, con esa declaración ya fue suficiente. Pero hay muchísima gente, doña Esperanza, que opina que el Partido Popular no acaba de dar la batalla cultural ni la batalla ideológica. Hay gente que piensa que es por complejos. Yo le entrevisté a don Federico Jiménez Los Santos, le hice esta misma pregunta y él me contestó que es que la derecha, ¿verdad? Sabe cómo es él cuando habla, es que la derecha tiene un complejo adquirido no superado de lo que pasó en la Guerra Civil. Eso es lo que estoy diciendo, por eso yo doy la batalla con el relato. Pero vamos a ver, ese relato es un relato mentiroso. Pero si hay complejo, ¿de qué y por qué hay ese complejo? ¿O hay miedo a enfrentarse ideológicamente? Vamos a ver, yo, por la edad que tengo, en el colegio dábamos una asignatura que se llama Formación del Espíritu Nacional, en el pleno franquismo, en plena dictadura. Yo nací el 52, pues no sé, del 62 al 73 seguro que tenía formación del Espíritu Nacional. Jamás nos dijeron ni una palabra de las checas. Y fíjese, las que hubo en Madrid, que hubo 300, algunas eran del PNV, pero las demás eran del PSOE. No nos hablaron de los asesinatos de Paracuellos, no nos hablaron de nada de todo eso. Ni de Cabra. ¿No? Y todo esto lo hemos descubierto ahora por este falso relato que nos quieren imponer de que todos los del Frente Popular eran unos santos. Entonces, como no es verdad, porque sabemos que encarcelaban a la gente unos señores del PSOE, sin juicio y sin nada, y luego los sacaban y los llevaban a asesinarlos en los cementerios o en Paracuellos. Y eso lo han hecho, bueno, en muchos lugares de España. ¿Que se hicieron estos hechos también en el otro lado? Claro que sí. Hechos heroicos
y vergonzosos en los dos bandos. Pero, hombre, lo que no puede ser es que nos cuenten una cosa maniquea de buenos y de malos. Cuando estábamos leyendo el libro, hay un apartado que llamó especialmente la atención y es una especial referencia a la presidenta del Congreso actual. Nos dio por buscar en la hemeroteca y, claro, como ella fue presidente de una Cámara Legislativa, sabe lo que es presidirla y sabe lo que son las comisiones de control. Y, claro, es muy crítica, pero es que hemos encontrado este vídeo. Lo bueno es que el día 9 de junio volverán a hablar los españoles y vamos a esperar la respuesta de todos. ¿Lo vamos a dar? No, yo no lo voy a sacar a usted a garrotazos ni a gorrazos. Hasta aquí podíamos llegar. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No le mande usted a la presidenta a callar, a acabar, porque ya está bien. Ya está bien. ¿Qué opinión tiene usted, teniendo en cuenta que sabe lo que es presidir una Cámara Legislativa, de cómo lleva las intervenciones o cómo dirige los debates? Y no solo eso, que corta cuando le diga Pedro Sánchez y que corta a unos sí y a otros no. No, a mí lo que me parece peor es lo que está haciendo desde la mesa. Por ejemplo, la petición de comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de todos estos disparates. Y una cosa que no le he dicho, es que estos últimos días, ayer y antes de ayer, estos socialistas se han transformado en Goebbels. Goebbels era el ministro de la propaganda de Hitler, que lo primero que dice en su decálogo es que tienes que acusar al contrario de aquello que estás haciendo tú. Entonces resulta que ellos que están urdiendo un tema de las cloacas para acabar con los jueces que no les gustan, con los guardias civiles que no les gustan, para atacar a todos aquellos que les pueden molestar, la culpa la tiene el Partido Popular. La cloaca es el Partido Popular y hemos visto a todos los ministros ahí hablando de la cloaca, ¿no? Y lo que le decía de la presidenta del Congreso es que una representación de un documental, lo que no nos quieren contar, que había presentado pie en pared y que tenía permiso de la mesa para exponerlo, para presentarlo, para estrenarlo en el Congreso de los Diputados, nos ha mandado una cartita, porque yo estoy en esa asociación que se llama Pie en Pared, diciendo que, como han visto el nombre entero, el título entero, que no, que está prohibido ponerlo. Y luego la comparecencia de Pedro Sánchez, resulta que pasa por delante todas las demás cosas y no sabemos cuándo lo va a poner, si es que la va a poner, a pesar de que hay mayoría. Esperanza, tenemos que ir acabando ya. La última pregunta que le voy a hacer. El prólogo es de Isabel Díaz Ayuso. Le voy a hacer una pregunta sobre Isabel Díaz Ayuso. No en este congreso próximo, pero ¿usted la ve como probablemente la próxima primera mujer presidenta de gobierno de España? Bueno, eso nunca se sabe. Isabel Díaz Ayuso, para mí, es la mejor presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid. Y además tiene la generosidad y no sé, a mí me ha emocionado las palabras que me dedica en el prólogo, porque es bastante raro que los sucesores hablen bien de los predecesores. Pero Isabel, si quiere pasar a la política nacional, seguramente que lo hará. Yo hice al revés, de la política nacional fui a la autonómica, ella puede hacerlo por supuesto, cuando quiera. Es muy joven y seguramente que llegará. No sé si será o no será la primera, pero yo creo que sí. Que tiene todas las condiciones para llegar. Pues dicho queda, Esperanza Aguirre, ha sido un placer enorme haberla saludado, haberla entrevistado, perdón. Aquí tienen el libro, léanselo porque ya no es por lo que dice y cómo lo dice, sino cómo lo analiza y sobre todo porque habla de la experiencia. Y yo creo que es uno de los libros de este año de la batalla cultural. Si alguien quiere empezar a documentarse para dar esa batalla, es un libro imprescindible lectura. Le tomo nota de lo que ha dicho de Mayor Oreja. Sí. Le tomo nota, insisto, un placer estar en su casa. Si quieres saber por qué ETA está gobernando España en este momento, Jaime te lo explica. Pues tomo nota. Ya les dije que era una entrevista hoy que les iba a gustar y estoy seguro que así ha sido. Muchísimas gracias por tenerme. Por favor, muchísimas gracias a usted por estar aquí. Puede venir cuando quiera. Lo dicho, nos vemos en la próxima entrevista. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos pronto.